Estamos en campaña electoral y los medios de comunicación tradicionales, como también en las redes sociales, se ha desatado una terrible campaña de mentiras, difamaciones, de ataques y acusaciones entre las fuerzas políticas que contienden por el poder. Vemos inclusive la participación en la política de los órganos de control a favor de tal o cual candidatura. No se está respetando la Constitución. Se gastan millones y millones de dólares en promoción. La estrategia es siempre convencer al electorado mediante la manipulación informativa, mediante la judicialización de la política y, en fin, mediante el chantaje, mediante el engaño, mediante la trafacía y también mediante el embuste. En estas condiciones, el que mejor miente y el que más dinero invierta en esta campaña sucia puede llegar al poder. Y tendremos un gobierno con autoridades poco transparentes, mentirosos, inmorales, engañadores, que se conviertan en verdaderos enemigos de las aspiraciones de toda la nación. Esta conducta desleal, falsa y mentirosa está siendo manipulada por el enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Satanás. ¿Quién más? Como Satanás, para permitir que se utilice como un instrumento de convicción la mentira y el engaño. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 8, versículo 44, escuchen bien, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque la verdad en él no existe. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y padre de la mentira. De acuerdo a esta declaración bíblica, todo aquel que miente es un hijo de Satanás. Y si tenemos un mentiroso compulsivo gobernando el país, estaremos siendo dirigidos por un discípulo de Satanás, que no tiene temor a Dios, que no es capaz de poner a Dios en primer lugar en sus decisiones importantes, en su gestión gubernamental. La Biblia nos revela algunas historias de reyes que gobernaron apartados de la voluntad divina, haciendo su voluntad humana, sin tomar en cuenta a Dios. Y estos pueblos y estos reyes fracasaron. Y estos pueblos inclusive fueron destruidos. Como también existieron o existen historias de reyes que se sometieron a la voluntad de Dios y tuvieron éxito lógicamente con la dirección divina. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad en estas elecciones, porque con nuestro voto elegiremos a nuestros futuros gobernantes. Como cristianos que somos, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, escuchen bien, en primer lugar, debemos doblar rodillas para que Dios bendiga al Ecuador. Y sobre todo, para que nos dé la capacidad de elegir la mejor opción. Una elección que debemos hacerla, escuchen, sin apasionamiento político ni fanatismo. Que el odio no sea el sentimiento que nos motive emocionalmente para elegir a nuestros gobernantes. Que procuremos identificar en esta campaña al candidato o a la candidata que nos está mintiendo o que nos ha mentido. Y lo más importante de todo, identificar cuál de las dos opciones tiene respeto y tiene temor a Dios. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece
Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. En Proverbios capítulo 28, versículo 16 dice, el gobernante falto de juicio, escuchen bien, es terrible opresor. Hemos tenido gobernantes faltos de juicio. El pueblo ha sido oprimido. ¿En qué? Pero dice, el que aborrece, termina el versículo, el que aborrece las ganancias deshonestas, o sea, el gobernante, que no es un gobernante corrupto, que no se apropia de los recursos del pueblo, dice, prolonga su vida. En Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice, cuando los justos gobiernan, la persona justa. ¿Quién es la persona justa? La persona que hace la voluntad de Dios. La persona que se somete a Dios. La persona que le pone en primer lugar a Dios en todo lo que hace. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el pueblo es feliz. El pueblo tiene bendiciones. Y continúa diciendo el versículo, mas cuando gobierna el impío, ¿qué pasa? Cuando gobierna el impío, el pueblo gime, gime de dolor, gime de tristeza, gime por el fracaso, por la miseria, por la incupiscencia, gime porque realmente su condición es paupérrima. Queridos amigos, que nuestro voto en estas elecciones sea un voto razonado, concienzudo, apartado totalmente del apasionamiento político, del fanatismo partidista y también del odio. Sometamos esta decisión también a las manos de Dios. Que tengan una hermosa jornada y también muchas, pero muchas bendiciones.